sepamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fíjese, hermano, cuántas veces en estos 5 versículos, en estos 4 versículos, encontramos la palabra consolación. Consolación, hermano, no es otra cosa que compasión. Hermanos, nosotros debemos de aprender a estar enfatizando, requiriendo y elogiando en nuestra familia y con todos aquellos que son nuestros colaboradores, ser compasivos, hermanos. Nosotros vemos cómo la humilde petición de ayuda de cualquier persona a nuestro alrededor, hermanos, debe de activar en nosotros la compasión. Vamos a ver algunos ejemplos brevemente. Por ejemplo, el siervo que tenía una deuda inmensa suplicó con paciencia, suplicó por paciencia, suplicó que le dieran más tiempo. Ahí en Mateo 18, nosotros leemos en el versículo 26 y 27. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y no solo le soltó, hermanos, dice la palabra de Dios, y le perdonó la deuda. Otro ejemplo, hermanos, ahí en Mateo 20, del versículo 30 al 34, nosotros vemos que 2 hombres ciegos clamaban por sanidad física. Dice la palabra de Dios: y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús, compadecido, o sea, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Un ejemplo más, hermanos. Un leproso se postró y suplicó por sanidad. Ahí en Mateo 1, del versículo 40 al 41, nosotros vemos cómo un leproso vino a Jesús rogándole y de rodillas, hermano, le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y en ese momento Jesús, teniendo misericordia, teniendo compasión de él, extendió la mano y le tocó. Hermano, y tenemos ejemplos muchísimos en la palabra del Señor. Por ejemplo, el ejemplo de un padre que tenía un niño con un espíritu inmundo, le suplicó al Señor con lágrimas por ayuda y el Señor, hermanos, sanó a aquel niño. Y un ejemplo maravilloso que nosotros vemos en cuanto a la misericordia de nuestro Padre Celestial es el ejemplo del hijo pródigo. Cuando se arrepintió, regresó a su padre y pidió de misericordia. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos necesitado y hemos clamado y hemos suplicado por la misericordia de nuestro Dios para con nosotros? Y nuestro Padre Celestial ha estado ahí, hermanos, compasivo, misericordioso, abriendo sus manos, hermanos, para esperarnos, para recibirnos, aún, hermanos, después de haber regresado de cosas que quizá, de haber hecho cosas que quizá a nuestro Dios le hayan ofendido. Hermanos, la compasión es una reacción normal ante la necesidad urgente que alguien tiene, hermanos. No solamente, volvemos a repetir, de cosas materiales, de cosas económicas, sino de amor, de tiempo, de atención. Hermanos, hay muchas personas que están clamando por ayuda, hermanos, y nosotros humildemente debemos de buscar y ver nosotros cómo les podemos ayudar a todas esas personas. Hermano, la compasión entonces pues presupone la habilidad de suplir necesidades y de todo tipo. Miren, hermanos, nosotros vemos cómo Jesús usó el poder de su naturaleza divina para alimentar a las multitudes. Nosotros vemos cómo el buen samaritano usó de sus recursos personales para proveer la sanidad a alguien. Nosotros también debemos usar de nuestros recursos personales, hermanos, para suplir las necesidades de otros. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, nuestro Padre Celestial tiene los recursos suficientes para que nosotros podamos ser compasivos y bendecir a otros. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 12, amaos los unos a los otros con amor fraternal, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Y qué decir, hermano, de Lucas 6:38? Dad y se os dará. Hermano, en la medida que nosotros somos generosos, somos compasivos, somos misericordiosos con aquellos que están padeciendo, que están sufriendo algún tipo de necesidad, el Señor nuestro Dios, hermanos, nos dará abundantemente, hermanos, mucho, pero mucho, mucho más de lo que nosotros podamos dar a aquellos que nos están clamando por un poco de compasión. Ahora, hermanos, el mandamiento, ser compasivo es un mandamiento de Dios, hermanos. Y la cualidad de carácter de la compasión no es solo simplemente una sugerencia de parte de nuestro Dios, sino, hermanos, es un mandato, es un mandamiento por medio de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 3, versículos 8 al 9, que nosotros debemos tener compasión unos de otros. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredasteis, hermanos, bendición. Un mandato más que vemos nosotros en cuanto a la compasión, lo vemos ahí en Judas 21:23, en donde somos llamados a convencer con compasión a los que dudan. Dice la palabra del Señor, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, nosotros vimos a través de esta semana que el que experimenta compasión es el que más cercano está de comprender el corazón de Cristo, el corazón, hermanos, de nuestro Dios. La mayor preocupación de Cristo fue el estado espiritual de los perdidos. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahí en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Hermanos, mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga nosotros fuimos curados. Y al ver las multitudes tuvo compasión. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, en todos y cada uno de estos versículos de la palabra de Dios, y sin ir a más, porque yo creo que no sería necesario, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que una de las cosas más cercanas al corazón de Dios es la compasión hacia aquellos que están experimentando, hermanos, dolor, que están experimentando angustia, que están experimentando, hermanos, necesidad, principalmente del amor de Dios. Nunca, hermanos, experimentaremos las ricas bendiciones del consuelo y la compasión de Dios hacia los hombres hasta que nosotros hayamos pasado por pruebas y hayamos, hermanos, sido consolados por nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, brevemente, ¿cómo nosotros podemos desarrollar un corazón compasivo? En primer lugar, hermanos, enfocándonos en esa gran deuda que tenemos con nuestro Dios. Porque ¿saben qué, hermanos? Es muy fácil cerrar nuestras entrañas hacia aquellos que nos han ofendido. Pero nuestra actitud debe ser totalmente diferente al darnos cuenta de la enorme deuda que tenemos con nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo nosotros podemos empezar a desarrollar un corazón compasivo? Ensanchando nuestro corazón con una lista de oración. Mientras más grande, hermanos, sea nuestro corazón,
más compasión tendremos de aquellos que están en necesidad. Y una manera, hermanos, de agrandar nuestro corazón en compasión hacia otros es, hermanos, agregándolos a nuestra lista de oración. Una manera más en cómo nosotros podemos empezar a tener, hermanos, un corazón dado a la compasión es cambiando el sufrimiento personal por compasión hacia otros. Todos, absolutamente todos los creyentes somos llamados a sufrir. Dice Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, al entender cómo se sienten otros cuando pasan por el sufrimiento, nosotros podemos consolarlos de la misma manera que el Señor, nuestro Dios, nos consuela a nosotros. Porque recuerden, hermanos, que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, como, hermanos, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y por último, hermanos, otra manera en que nosotros podemos trabajar un corazón compasivo, una vida cristiana compasivo, es buscando maneras de hacer el bien a todos los hombres. La compasión es una expresión práctica del amor genuino que el Señor ha puesto en nosotros. Y a todos los creyentes se nos manda a que nos amemos unos a otros, pero no solamente unos a otros como creyentes, sino también a los demás. No solo, hermanos, en el amor cristiano de un verdadero discípulo, sino que también ese amor que el Señor ha puesto en nosotros es el medio por el cual nosotros cumplimos ese mandato que está ahí en la palabra de Dios en Gálatas 6:10, que dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No dice nada más, hermanos, a los creyentes. No, dice la palabra de Dios a todos, al niño que está en la esquina pidiendo algo, a la señora que tiene necesidad, a aquel que toca tu puerta pidiendo misericordia, a todo aquel, hermanos, que está clamando por el amor y la salvación de nuestro Dios, hermanos, a todos. Pero dice la palabra de Dios, y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense, hermanos, el Señor nuestro Dios dice, no quiero que seas compasivo nada más con los de afuera, quiero también que seas con los de adentro, con los de casa. Hermano, el Señor nos manda a no ser, hermanos, candil de la calle y obscuridad de la casa, por decirlo de algún ejemplo, ¿verdad? Y por usar este refrán. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros somos exageradamente, hermanos, generosos, compasivos, misericordiosos, pero ¿qué de los que están en nuestra casa? ¿Qué de los que están en nuestra iglesia? ¿Qué, hermanos, de nuestro pastor? ¿Qué de los que tenemos cercanos? La verdad, hermanos, el Señor nos manda y nos hace un maravilloso mandato. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, hermanos, vamos a ver 6 cosas, nada más vamos a ver 6 cosas de qué tan compasivos somos. Esta es nuestra evaluación semanal, hermanos, de la cualidad de carácter de la compasión. Hermano, hermana, ¿eres movido a compasión cuando ves a un grupo de personas con necesidad de Cristo? Y ese grupo de personas puede incluir familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. ¿Qué tanto somos movidos a compasión, hermanos, cuando vemos gente que camina sin Dios, que camina sin Cristo en sus vidas? Número 2, ¿oras continuamente a Dios pidiendo que envíe obreros a su mies? Hermano, una necesidad muy grande que tiene este mundo es de obreros. Y solamente la compasión de siervos de Dios que vayan a lugares, hermanos, en donde no se ha escuchado de la palabra de Dios, hermano, va a hacer un cambio en ellos. Necesitamos ser compasivos y estar constantemente orando, hermanos,
no solamente porque obreros sean enviados, porque misioneros vayan a otros lugares, sino nosotros mismos ser compasivos apoyando a esos mismos siervos de Dios.